Hola radioelectrónicos, os traigo en esta ocasión un nuevo vídeo en el que os explico cómo podéis realizar de forma muy simple una fuente de alimentación estabilizada que podrá serviros para conectar vuestra emisora DCB, un equipo de sonido de automóvil o cualquier otro dispositivo que funcione a 12 voltios. Al mismo tiempo, aprenderéis el principio por el que se logra estabilizar las tensiones en las fuentes de alimentación clásicas con transformador. Como veis, este circuito es parecido al que publicamos hace poco relativo a la construcción de una fuente de alimentación estabilizada y regulable de 0 a 15 voltios y 1 amperio. Como aquel, no tiene grandes pretensiones. La idea que nos ha movido ha sido que prime la simplicidad y el funcionamiento seguro desde el primer momento. El circuito que os presentamos ahora puede suministrar hasta 3 amperios constantes y proporciona una tensión fija de 12 voltios aproximadamente. Como podéis ver, la entrada de corriente de la red eléctrica de 230 voltios se conecta a un transformador. En el secundario de este transformador obtenemos una tensión de 16 voltios, por lo que también podemos usar uno de doble secundario, o sea, de 8 más 8 voltios, si dejamos libre la toma media y usamos solo los extremos. Este devanado secundario debe tener una capacidad de corriente máxima de 3 amperios. Si la tensión de red en vuestro país es de 125 voltios, el primario de este transformador deberá estar adaptado a esa tensión, y deberéis usar un fusible un poco mayor para que en los momentos en que se producen picos de corriente no funda. En este último caso, con 800 mA debería ser suficiente. En esta época en que nos ha tocado vivir, la mayoría de fuentes de alimentación que se ofrecen en los mercados son conmutadas, lo que significa que no incorporan el clásico transformador. Sin embargo, aunque más baratas y con menos peso que las tradicionales, las fuentes conmutadas se han mostrado problemáticas en determinados aspectos. En cuestión de simplicidad, robustez y facilidad para ser reparadas, las fuentes clásicas con transformador ganan por goleada a las conmutadas. Siguiendo con nuestro esquema, el primario del transformador se conecta a la red eléctrica por medio de un interruptor bipolar, de manera que cuando se desconecta, todo el circuito de baja tensión, incluyendo el transformador, queda completamente aislado de los 230 voltios de la red. La salida del secundario ataca a un puente rectificador formado por 4 diodos del tipo BY255. Aquí podría usarse cualquier diodo de la serie BY251 hasta el BY255. Incluso puede usarse cualquier puente rectificador que pueda mantener la intensidad de 3 amperios requerida. La salida del puente se complementa con un condensador electrolítico de elevada capacidad. Este condensador filtra los pulsos de tensión obtenidos después del proceso del rectificado ejecutado por el puente, obteniéndose en sus bornes una tensión continua prácticamente pura, con muy poco rizado. El hecho de contar con un rectificador de onda completa, sea a base de diodos sueltos o de un puente propiamente dicho, disminuye el rizado de la tensión entregada por la fuente y mejora su funcionamiento. A continuación nos encontramos con la resistencia R1, el diodo Zener y el condensador C3. La función de estos componentes es obtener una tensión estable de referencia. En este caso, como usamos un Zener de 13 voltios, esa será la tensión que tendremos en bornes del condensador C3. Este último componente contribuye a estabilizar algo más la tensión del Zener, evitando desviaciones esporádicas del voltaje en sus bornes. Esta tensión de 13 voltios se aplica entre la base del transistor y masa. Su polaridad hace que el transistor T1 conduzca. El condensador C4, que antes de poner la fuente en marcha estaba descargado, inicia la conducción de T1 al conectar la fuente a la red, aunque no exista carga alguna a la salida,
y la tensión en sus bornes se estabiliza en los 12 voltios aproximados. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se consigue estabilizar la tensión de salida? Para verlo con claridad, vamos a centrarnos solo en la parte de la fuente que nos interesa. Quitamos además todo lo superfluo y nos quedamos solo con aquellos componentes que intervienen en el proceso de estabilización. Conectamos una resistencia a la salida de la fuente para que haga las veces de carga. Como C4 queda justo en paralelo con la carga, lo quitamos de en medio, ya que solo contribuirá a estorbar la comprensión del proceso. Ahora solo nos hace falta aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff para comprender el circuito. Fíjate cómo el condensador C3, la unión base-emisor de T1 y la carga forman una malla. En esta malla solo existe una diferencia de potencial que puede considerarse creada por un generador, la que podemos medir en el condensador C3. Observa que lo que medimos entre base y emisor de T1 es una caída de tensión. Concretamente, esta caída de tensión sabemos que rondará los 0,7 voltios. Lo que medimos en la carga también es una caída de tensión, la que produce la corriente suministrada por la fuente al circular a su través. Para que se cumpla la ley de Kirchhoff, la caída de tensión en la carga, o lo que es lo mismo, la tensión de salida de nuestra fuente, ha de ser igual a la tensión del generador, que en este caso son los 13 voltios presentes en C3, menos la caída de tensión base emisor del transistor. Esto nos da aproximadamente 12,3 voltios a la salida. Hemos de recordar que esta tensión tiene la misma estabilidad que proporciona el Zener a la tensión de referencia presente en C3. Sin embargo, la máxima intensidad de corriente que puede suministrar el circuito está dada por la que pueda soportar el transistor T1. Si a este transistor se le dota de un buen refrigerador de aluminio, será posible llegar y hasta superar los 3 amperios constantes sin que corra peligro su integridad. Como es lógico, creo que os interesará ver cómo funciona esta fuente en nuestro simulador. Aquí la tenéis. ¿Os ha gustado este vídeo? Dale al like y suscríbete para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. No os olvidéis de activar la campanita. Adiós, radioelectrónicos.